Hola, bienvenidos a Conversando. Hoy tenemos una localización muy especial. Nos encontramos en el Parador de Alcalá y me gustaría agradecer a José Ignacio Bosch, que nos ha permitido estar en este sitio tan especial. Nuestra invitada de hoy es Juana Vázquez. Ella es doctora en filología, es licenciada en periodismo, tiene varios poemarios y... Buenas tardes, Juana. Buenas tardes, Paloma. Bienvenida. Bien hallada. ¿Cuántos poemarios tienes? Varios. Pues tengo 5. Caramba. 5 poemarios, sí. Y uno recientito. Sí, uno, vamos, recientito, pero todavía no ha parido. O sea que ni siquiera está presentado. No, se presentará para la feria ahora, la feria de Madrid. O sea que vamos a ser unos privilegiados porque vamos a tener las noticias en fresquito, vamos. Totalmente, en fresquito. Bueno, yo todavía no ha salido. Vale, yo te voy a hacer algunas preguntitas primero para charlar un poquito y después ya pasamos a leer algunos Como tú poemas. quieras, como tú quieras. Me gustaría saber cómo llegas a la poesía. Quiero decir, bueno, ya sé que alguien que estudia filología tiene que estar especialmente interesado en el lenguaje, pero lo que yo te pregunto es un poco si te llega desde siempre, si tú lo buscas, si primero pasas por un proceso de prosa, ¿cómo es? Porque supongo que para cada poeta es diferente. ¿Cómo es en tu caso? Bueno, en mi caso yo creo que es un caso, no sé, si será muy normal o será de los poetas. Yo empecé a escribir a los 10 años. Yo vivía, claro, ahora vivo en Madrid hace ya 30 años, pero yo vivía en un pueblo pequeño de Extremadura, pueblo solitario, lleno de melancolía, de tardes de estas, pues como si dijéramos, enormes y tal, y yo me subía a mi terraza, cogía un cuaderno y me ponía a escribir, y lo primero que me salían eran los poemas de vivencias, de emociones, de lo que yo veía, de cómo me sentía, y así empecé. O sea, yo empecé realmente sin darme cuenta que escribía, porque era muy pequeñita. ¿Y ni siquiera eras consciente de escribir poemas? No era consciente, ¿no? Es como aquello que cuenta Cortázar, que escribía ya poemas y en decasílabos y no era ni consciente, ni sabía lo que era. Ni consciente, era como verter todo lo que yo sentía en ese pueblo, un poco desolado, un pueblo de Extremadura, que aunque tiene 3 o 4 mil habitantes, son pueblos pequeños, pueblos que la gente vive de puertas para adentro, que apenas las calles no hay nadie, en que cuando llueve pues ves yo qué sé, a lo mejor cada hora ves una persona por la calle. Un poco tu ventana. Claro, a conectar. Y era mi ventana hacia otros mundos. Entonces... así nació mi poesía. Después me imagino que vas avanzando en el tiempo y eres más consciente de que escribes poesía y empiezas a trabajarla y demás. Cuando ya empiezas sobre todo a estudiar, y esto es una inquietud que yo tengo mía personal, ¿tú no piensas que todo está escrito, pero que todo desde los griegos, quizá desde Parménides o desde Platón, que puede ser un poeta, y dices, ¿qué puedo aportar yo nuevo? ¿O no tienes esa sensación? No, porque, vamos, yo pienso que los temas, la muerte, la soledad, el amor, la desesperación, todo eso está escrito, pero ¿cómo está escrito? ¿Cómo se escribe? Que realmente yo creo que ese es el punto de la literatura. No, se escribe de una manera diferente, se escribe con melancolía, se escribe con irracionalidad, se escribe de forma coloquial, se escribe de forma erudita. Se escribe a través de la rima, se escribe sin rimas, se escribe poemas largos, o sea, es el tamiz personal lo que aporta. Realmente yo creo que la literatura es el cómo, no el qué. Los temas ya están dichos por completo. Pessoa, que decía, el poeta es un fingidor. Pues sí, yo creo que sí que es un fingidor, pero se arropa con la palabra. Es que es por pudor, la poesía somos nosotros, o sea, somos... ¿cómo diría? Desnudos. Cuando nos ponemos a escribir una novela, nos vertemos en personajes. Estamos vertiéndonos en un personaje, en el protagonista, en los secundarios, etcétera. Pero cuando viene la poesía, eres tú. Entonces, ¿cómo vas a salir desnudo? Entonces coges la palabra y te arropas. Pero en el fondo, yo creo que si hay alguien indagador, a través de esa ropa, de esa manta de la palabra, la levanta hacia arriba y te ve desnudo, totalmente desnudo, por completo. ¿Podrías definirme tu poesía en 3 o 4 términos? Me refiero a si es existencial, intimista, ¿cómo la calificas tú misma? Bueno, te pido esto porque además sé que eres crítica literaria, o sea, supongo que esto es un ejercicio que puedes hacer contigo misma, ¿o no? Totalmente. Yo siempre digo que tengo musas alquiladas. Entonces, las alquilo para cada poema.
Entonces, por ejemplo, mi primer poemario, Signo de sombra. La palabra no llega realmente a poder transmitir lo que tenemos dentro hacia el otro. Ese es mi primer poema, de ahí parte. El segundo, El confín del nombre. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Dónde vamos? ¿De dónde venimos? Ese es, como si dijéramos, el germen del poema, distinto por completo. El tercero, una vez mirándome tanto el ombligo ya de quién somos, de dónde venimos, qué hacemos, oye, existen los otros. ¿Qué pasa? Además, si no hubiera otros, no habría el yo, no habría el yo. Bien, pues entonces está nosotros, los otros. Todos somos iguales, vamos a morirnos y todos vamos a ser pues un puñado de ceniza, un puñado de polvo. Y el cuarto es onírico totalmente, es un poema de estos que se dice que se escribe en estado de gracia, que te vienen a ti una serie de metáforas y tú te pones en el ordenador, taca, 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 y ahí lo que salga. Y tú eres la primera lectora. Y ahora el quinto, que está sin estrenar todavía, pues es como traer la magia a lo cotidiano, para que la vida te resulte más mágica, con más alegría, con más chispa. Como ves, muchas alquiladas, o sea, que cada uno va por su lado. Bueno, pues yo creo que después de esta fantástica descripción sería el momento de que escucháramos un poco de tus poemas. ¿Te parece? Pues me parece. Mira, voy a empezar por el de la palabra, el primero. Y yo, al revés que todo el mundo, me quito las gafas para leer. Bueno. Se titula Meditación en círculo. Solo, sueño de un sueño, miedo al laberinto y miedo al silencio. Desnuda de señales, confundida en lo eterno, tengo miedo a quedarme perdida entre los velos, entre la niebla oscura, entre el misterio, huérfana de contornos, vertida en el paisaje, transformado mi nombre en juego de vocales. Tengo miedo a quedar atrapada en el aire y vagar sin caminos, en soledad errante, sin memoria de formas, fugaz como el instante. Yo que quise abarcar a todas las edades y traspasar confines del fondo de los tiempos, con mi nombre grabado en el fuego del verbo, yo que rompí el conjuro de la palabra efímero con la mágica luz de mis poemas plenos, sagrada, en posesión del absoluto acento, hoy tengo miedo de ser solo sueño de un sueño. Ahora te voy a leer el que te comenté antes, que es un poco harta de mirarme el ombligo. Escribí nos más otros, o sea, nosotros, porque en realidad el yo requiere de un otro. Y el poema se titula El mal. Malditos los retoños de la cópula de un pobre mendigo con una infeliz indigente, condenados a soportar la sed del mal, la cara oculta del horror infinito. Están manchados con el hedor de la pobreza, de la mugre y el dolor. Malditos los que cada día nos hacen pensar que Dios no existe y que el caos ha dominado el orden interno de las cosas. Malditos los que entristecen la belleza de las perlas que resbalan por sitiales dorados, las flores de turbador aroma, la hierba de terciopelo, las sedas, aquellos por los que el hombre descubre la imperfección y el caos. ¿Los culpables? Si solo conocen los largos inviernos, sin color, ni rosas, ni aromas, ni incienso, ellos, los desheredados, los otros, los ciegos, serán invertida la luz del espejo, el espejo opaco de un tramo del tiempo que cambia al azar su terrible péndulo. ¿Quién hizo la ley? ¿Quién fijó que ellos serían los primeros en ser atrapados en los recovecos de sangre veneno, sin un primer juicio, sin fijar las normas que aplican torturas tormentos? No quiero pensar
que el viento de horrores que impone en el caos agujas del miedo se mueva a capricho del tiempo, que ellos, los malditos, los otros, los ciegos, sean del azar inmutable un triste capricho, o peor aún, un simple concepto. Caramba, cuántos interrogantes y qué preciosidad. Es verdad que tocas todos los poemas que has ido leyendo, es verdad que haces ese repaso que nos contabas. Dices, Juana, en tu poética, he leído en algún lado, me parece que las afinidades o algo así, un poco recabando información sobre ti, dices una cosa que me llama mucho la atención, que la poesía te enseña a vivir para no caer en el absurdo. Cierto. Sí. Cierto. Yo creo que vivo porque soy poeta. Eso de levantarse, desayunar, hacer las camas, ducharse, venga, volver, limpiar, no sé, los trastos, irte otra vez al trabajo, la rutina, a mí me mataría. Pero yo lo miro todo a través de los ojos de la poesía. Entonces me pongo, hago un poema y trasciende, la realidad trasciende. Y el sentido se cambia. Sí, hay como una chispa de luz, o sea, que se instala. Y entonces... Tu realidad gana y tu vida tiene otro sentido. Tiene otro sentido, sí, tiene otro sentido. Creo que voy más allá. Si fuera solamente las horas, las 2, las 3, lo que marca el reloj, sería terrible. Y luego hay otra cosa que me llama poderosamente la atención y dices, lo voy a leer para que no equivocarme, porque no quiero tergiversar tus palabras, que lo encomillado dices, que no escribes sobre lo ocurrido, sino para que ocurra algo. Esto es como si fuera una magia, es decir, ni siquiera sobre el recuerdo, me imagino que bueno, que sí que habrá algo de tus recuerdos, pero para que ocurra algo. Sí, cierto, porque... Hasta ese punto tiene poder la poesía. Totalmente. O sea, las cosas que ocurren no me gusta, o sea, no me sale, no es que no me guste, no me sale escribir sobre esas cosas que ocurren. O sea, cuando escribo a veces como... No debería decirlo, porque parece que, bueno, que me estoy dando una serie de halagos, ¿no? Escribo en estado de gracia, o sea, yo escribo como si alguien me dictara. Como en trance. En trance. Pero eso es la totalmente, poética, en trance. Sí. Entonces, yo cuando escribo, luego leo y suceden cosas. Yo soy la primera lectora. Entonces leo y digo, anda, ¿y esto qué quiere decir? Y esto, anda, pues esto puede ser que significara, a lo mejor viene de una emoción, de una vivencia, de una luz, de un cuadro, de un aroma. Esa especie de revelación que comprendes de repente luego al leer lo que sí, no eres capaz a lo mejor. Claro, y entonces ocurren cosas. Bueno, hablábamos de tus poemarios y yo creo que es el momento que nos hables de esta criaturita que está a puntito de nacer, que nos cuentes un poquito, nos desarrolles un poquito más en qué consiste, nos cuentes si quieres cuándo presentas, si tienes ya fecha de presentación y estas cosas, ¿te parece? Sin darme cuenta he traído la magia, la trascendencia, la chispa, la he traído a las cosas comunes. A la silla, la cama, un café con tostadas, a levantarme por la mañana, a lavarme los dientes, a la ducha, a cualquier cosa. Y tampoco ha sido buscado, ha sucedido. No ha sido buscado, ha surgido. O sea, es traer la trascendencia a la magia. No es llevar la magia a lo... Es como invertir el proceso. Invertir el proceso. Y entonces, bueno, lo he titulado Los escombros de los días. Es todo lo que realmente sobra de los días. Tiene 3 partes, ¿no? Y en una es Los escombros de la melancolía. Yo soy melancólica, yo no sé otros poetas, pero yo creo que los poetas somos un poco melancólicos, ¿no? Entonces, los escombros de la melancolía, de todo lo que el día acarrea por la noche, bueno, llega un momento que haces como un poco balance sin darte cuenta y son los escombros de la melancolía. Luego, los escombros del amor, que también tiene bastantes escombros, el amor, y luego los escombros de la poesía. Cuando un poeta, con un poema no sale como tú quieres, que está medio que va a nacer, medio que va a morir. Que yo digo, los cadáveres vivos me repelen, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y entonces este poemario nació, pues como ya digo, con otras musas alquiladas, en los cuales lo cotidiano está muy al día. Está muy al día. O sea, la gente que lo lea, si no lo lee un poco la segunda vez, porque parecen muy sencillos, no se entera. Pero es como la realidad cotidiana trascendida en ese aspecto. Y saldrá, pues claro, a todos los editores les encanta salir para la feria del libro.
para la Feria del Libro. Bueno, no está mal, es una Y entonces, bien, pues yo pienso que lo presentaré pues luego para junio, finales de junio, porque ahora está todo, como dicen los chavales, petado, está todo lleno, todo el mundo está presentando sus libros y tal, pero a mí no me importa. A mí realmente cuando yo, como si dijéramos, mis poemas se visten de largo, es cuando termino el poemario. El poemario. Ya el Luego poemario ya está terminado, como... lo doy al editor y ya realmente esa criatura ya se hace libre y va por su por sus y ya no te ocupas espacios. Mucho de ella, ya de ya repente no cae ya en manos de los demás. Luego, y te organizan. Claro, luego lo presentaré, vale, bien, lo presentaré bien en junio, lo que sea, pero realmente los escombros de los días ya para mí ya se han bautizado. Ya. Porque se han terminado, lo he presentado al editor, ya tiene la portada, en fin, todo. Incluso ya te pones a trabajar en otros poemas. Ya estoy con otros poemas, además, una biografía. Ahora me ha salido la infancia, ahora vienen otras musas. Han venido la infancia, que estoy con ellos. Lo que tienes claro es que sí que has aprendido en todo este proceso, has aprendido a escuchar a estas musas. Total. Y ya las tienes como que sabes. Las escucho, pero yo creo que son muy pesadas, me dan mucho en la mente. Dejan. Que quiero salir. Y al final consiguen. Y entonces dicen, bueno, y al final consiguen salir. Bueno, no sé si va a ser mucho pedirte, puesto que todavía no está presentado, pero ¿nos anticipas un par de poemitas del nuevo? Claro, cómo no. Ya veréis cómo está aquí lo cotidiano. O sea, ya no es metafísica, metapoética, etcétera, está lo cotidiano. Por ejemplo, este último poemario que todavía no ha salido al público y se titula Los escombros de los días. Voy a leer dos. Este primero se titula A través del vino, el ron y el whisky. Me marean las palabras brujas de rosas, lirios y anémonas, la música de las primaveras en flor, el gusto azucarado de los melocotones. Quiero pisar las esquinas de las calles con el tranco veloz de mis zapatillas ágiles, llegar a la taberna del puerto y allí, entre el sudor, ruidos y gritos, seguir el jeroglífico de las huellas de los borrachos de sueños de todos los tiempos, que besan huríes a través del vino, el ron y el whisky. Mientras que los contemplo, me bebo una Fanta. Entonces me crece el jardín de la adolescencia en el centro del ombligo. Y el último, tostadas con poema. Me asomé al escote del poema y cayó un pellizco de luz en mi oscuridad, como un chorro de leche en el café. Seguí indagando por su bajo vientre y fue una cucharada de azúcar la que endulzó mi domingo lluvioso. Decidí tomarme el café con el poema dentro. Un poco después, tiré el café y me tomé el poema. Nada que ver, nada. De aquí en adelante, tomaré tostadas con poema. Qué chulo, Juana, me ha encantado. Es verdad que tiene ese aspecto cotidiano que comentabas y que hay como una especie de estética del zoom, de sacar las cosas y incorporarlas. Es verdad, es curioso. Me encanta. A ver, te voy a hacer una pregunta un poco más general sobre poesía. Tú que has sido crítica literaria, ¿crees que las modas afectan a la poesía también? Hombre, muchísimo, muchísimo. Y que dictan algunas normas, independientemente que cada uno tenga su voz poética y que cada poeta... Pero es verdad que, bueno, desde que la literatura es literatura y agrupamos generaciones y agrupamos tal, pero sigue hoy en día vigente que hay ciertas modas y se escribe un poco tal, un poco cual, un poco tal. De repente sale la poesía más existencial y todo el mundo se apunta a ese carro, o de repente sale... ¿Existe? Claro que existe. Por ejemplo, ahora hay... Bueno, ahora, hace ya por lo menos 10 o 12 años, hay 3 tendencias, ¿no? Por un lado está la poesía de la diferencia. La poesía de la diferencia es un poco existencialista, metafísica, va hacia, como si dijéramos, hacia nuestro lado oscuro,
Esa a búsqueda ver quiénes interior. somos, quién no somos, qué hacemos. Es como buscar el conocimiento a través de la poesía. Eso se llama la poesía de la diferencia. Luego está la poesía de la experiencia, de tanto que se está hablando últimamente de la poesía de la diferencia, como García Montero, Luis Alberto de Cuenca, Benjamín Prado. Bueno, pues que es un poco como mi último libro, pero mucho más de la experiencia, menos Más traer la empírico. magia a lo cotidiano, sino lo cotidiano, sin más. O sea, Poetizar un poco poetizar lo cotidiano. Mm. Y luego hay otra que se llama la poesía del silencio. La poesía del silencio es una poesía que se quita los adjetivos, se quita... Despojada. Se quita los Despojadísima. adjetivos, los adverbios, Buscando la esencia las al máximo. conjunciones, las Sí. preposiciones. Un poco Juan Ross fue el innovador, Sí. o yo que sé, por ahí. Totalmente de acuerdo. Sí. E incluso la tipografía es una tipografía pues tipo medio, pero muchos espacios en blanco, unos poemas muy cortos y tal. Como para marcar esos silencios. Para marcar el Sí. silencio, la poesía del silencio. Sí. Habrá más, pero esas tres tendencias son las que están. últimamente están ahora. Y tenemos que ir acabando, pero no me gustaría dejar de preguntarte algo porque, bueno, sabes que es una tele por internet, veo Wada, y soy consciente de que nos ve mucha gente joven. A lo mejor es un poco complicado, pero quiero que te arriesgues. ¿Qué aconsejarías a ese poeta joven, o no tan joven, a esa persona que se inicia en la poesía? ¿Algún consejo? Porque tu andadura ya es larga, quiero decir. Bueno, evidentemente que lea mucho, ese es el primero, pero además de eso... Es el que iba a decir, que lea mucho, porque escribir, bueno, que escriba y luego tira a la papelera. Que hay mucho para tirar, que escribe ¿verdad? y tira a la papelera, y vuelva a leer y tira a la papelera. Que no crea que realmente la poesía es coger y empezar a escribir rápidamente, buscar editor y publicar y tal, no. Que realmente se encuentre en él y que busque su voz. Y que madure poéticamente, que es un proceso. Que no repite a Machado, que no repite a Juan Ramón Jiménez, que no sea un duplicado, que no repite a Guillén, que no tal, no, sino que él se busque dentro cuando vea que su voz suena es propia y es un poco original. Es ese poema, que claro. no está diciendo a ningunos anteriores, entonces realmente que diga, voy a buscar un editor. O sea, pero que busque primero que una sea un voz poco propia, paciente, una que voz busque, propia, que sea paciente, que lea mucho, que rompa mucho y que busque su voz. Bueno, pues ha sido una auténtica delicia conversar contigo. No sé si has visto alguno de nuestros programas, pero tenemos un pequeño peaje, y es que queremos que los poetas que nos visitan nos dejen una huella. Les pedimos o un verso significativo suyo o de algún poeta, un verso, un par de versos, algo que sea como importante para ti, de tu propia poesía o de alguien que te haya marcado. ¿Nos lo regalas? El poema termina diciendo que la vida no se ciñe a la palabra, que la muerte solo es cuestión de distancia. Muchas gracias, Juana. Ha sido un auténtico placer esta conversación contigo. El placer ha sido mío, porque realmente he hablado de mis criaturitas, de mis poemas, de mi vida. En realidad no sabría vivir sin mis poemas. Una delicia escucharte. Gracias. beguadatv.com